Buenas tardes a todas y todos. También un saludo muy afectuoso a las colegas y colegas que estuvieron con nosotros justamente en el proceso de formación hace muchos años, no, hace algunos años, con Sandra, conmigo en la Universidad Católica del Paraíso y también en la Universidad de Playa Ancha. Bueno, Sandra va a ir guiando ahí la presentación, así que muchas gracias. Bueno, el, el índice, la estructura de este webinar, que en realidad idealmente podría ser una conversación, si bien al final hay un momento de preguntas, también puede ser muy importante e interesante que además de preguntas ustedes puedan hacer comentarios de sus experiencias sobre este tema, lo que está ocurriendo y viviendo y trabajando ustedes también en sus establecimientos educacionales. Así que ojalá se constituya también en ese sentido en una conversación. El, el marco de la presentación va a ser una conceptualización, en todo caso breve, más bien como sustento para lo que queremos llegar a presentar con mayor fuerza, que se refiere a los factores relacionados con las trayectorias educativas en términos puros, pero también en términos de la afectación, perdón, que las trayectorias educativas tienen en el sentido de que hay contextos que van definiendo esas trayectorias y también actores que tienen roles importantes en la definición de las trayectorias educativas de los estudiantes. Para concluir con algunas estrategias o criterios para diseñar e implementar estrategias que favorezcan la trayectoria educativa adecuada. Aquí en este último eh, punto tenemos algunas preguntas para que cada una y cada uno de ustedes pueda ponerle lupa a cómo este tema se está trabajando en sus establecimientos educacionales. Entonces son más bien preguntas que tienen respuesta en la medida en que ustedes o les sirve como herramienta para que ustedes analicen la situación en cada uno de sus establecimientos. Entonces vamos a ir desde la conceptualización hasta un proceso más bien de reflexión y análisis de sus propias realidades. En todo caso, también la conceptualización, como lo vamos a ver enseguida, se refiere a dos o tres eh, ideas o conceptos que nos parece clave, porque como decía también Sandra, este es un tema que tiene bastante desarrollo en este momento, después de la investigación. Al final de la presentación hay algunas referencias para que ustedes puedan investigar y conocer las fuentes que se refieren fundamentalmente a la investigación en este ámbito. Entonces, esa es la relación de temas que tenemos pensado para hoy día. La siguiente, no pasa. Ah, ahí sí. No te escuchamos, Sandra, porque estás muteada. ¿Me Sí, escuchan bien? Ahora sí. sí. Tengo un problema con la conexión. ¿Quieres que Parece. lo voy presentando yo Por favor, en la por PPT? favor. Ya. Sí, algo pasó con mi conexión. Gracias. La lámina 3, por favor. Creo que ahí. Sí. Ahí, sí, Ya. bien. Ok. Muchas gracias. Eh, es- me da pie a esta error ahí en la conexión para señalar una máxima que usan los planificadores, ¿ah? Y como la trayectoria se refiere al ámbito de la planificación, eh,
algunos dicen que aún la mejor planificación suele ser sobrepasada por la realidad, ¿no? Y yo creo que se puede tener un sentido como para poder también enfrentar esta presentación respecto al tema trayectoria educativa, que se refiere justamente a un cierto diseño, eh, pero que ese diseño se afecta justamente por la realidad. Eso pasa en la vida en general. Miren, lo que tenemos ahí en color salmón, tenemos tres ideas que nos llaman a pensar que probablemente, como en muchos otros fenómenos de orden social, y en este caso educativo, eh, estamos viendo algunas señales, o si ustedes quieren, algunos indicadores que debieran ponernos en alerta respecto de una situación que hay que parar o que hay que minimizar en la medida que se pueda, eh, atenuar, porque efectivamente se puede aquí aplicar el efecto bola de nieve, que es lo que tenemos en un dibujito abajo ahí en la lámina. Es decir, hay situaciones que parten desde una dimensión y un volumen bastante inocente, pero que va agarrando fuerza, se van integrando más elementos a ese fenómeno y ese fenómeno nos puede llevar por delante, en este caso, la trayectoria y los proyectos de vida de los estudiantes. Por lo tanto, efectivamente, hay indicadores en el sistema educativo a nivel mundial, pero nosotros nos vamos a referir, obviamente, a nuestro sistema que debieran ponernos en alerta y preocuparnos y ocuparnos, como se dice, respecto a las trayectorias educativas que hoy día describen nuestras y nuestros estudiantes. Ahí hay dos indicadores interesantes de analizar, pero efectivamente muy complejos y muy graves que están ocurriendo en nuestro sistema escolar, agudizados por la pandemia. ¿Ya? Pero igual se estaban dando algunas señales, pero la pandemia ha agudizado estos procesos fundamentalmente de deserción, de abandono del sistema y también de ausentismo. Son dos indicadores de muchos otros que nosotros podemos revisar sobre este tema hoy día. Y los números ahí son bastante, nos asustan, ¿cierto? Nos preocupan. 227.000 niños, niñas y jóvenes hoy día están fuera del sistema educacional. Y nos deben preocupar dos cuestiones sobre esto. Uno, el dato que está ahí, que es el dato puro. Hay 227.000 estudiantes fuera del sistema. Pero nos debe preocupar también dónde están esos 227.000 estudiantes hoy día. ¿Qué están haciendo? Si están fuera del sistema, ¿dónde están y qué están haciendo? Eso yo creo que es un tema de responsabilidad social y por lo tanto el sistema educativo debe hacerse cargo. El otro dato que ustedes ven ahí respecto del ausentismo escolar, que es altísimo, esta fue una medición en el año 2022 y la fuente es justamente de un estudio al finalizar del Mineduc ese mismo año, se refiere al ausentismo escolar y lo que hay que considerar acá, que el ausentismo escolar es uno, justamente en este efecto bola de nieve, es uno de los aspectos con los que empieza justamente a verse amenazada o afectada la trayectoria escolar. El ausentismo escolar provoca rezago, provoca desafección también del sistema, repitencia y va creciendo la bola, pudiendo llegar perfectamente también hasta la deserción. Entonces, ese es un factor que también estaría en manos del sistema educativo, no solamente en manos de los docentes o los orientadores, sino que de las políticas públicas, de las estrategias que se definan al interior del establecimiento y, por supuesto, de la acción, la actitud y el esfuerzo que nosotros como educadores le pongamos al punto para poder detener eso. Pero ahí hay dos datos, como ustedes ven, que tienen una, un concepto, más bien una idea de gravedad hoy día en el asunto. En definitiva, lo que nosotros podemos ver, y ahí podemos tener indicadores cada una y cada uno de ustedes en su establecimiento, en definitiva esto afecta los aprendizajes, ¿no? Produce el rezago, el abandono y la salida del sistema educativo. Si tuviéramos que
responsabilizarnos por el tema trayectoria educativa en los estudiantes del sistema nacional, ese es el punto donde nosotros queremos mirar de aquí para adelante esta presentación. Los puntos anteriores son las señales, son síntomas, algunas señales y algunos síntomas. Y se hacen análisis desde el punto de vista sociológico y de las políticas educativas. Pero nosotros como educadores tenemos que preocuparnos más bien de esta otra dimensión, ¿no? De lo que pasa con las y los estudiantes que pueden ver amenazadas sus trayectorias. Por eso es que nos importan esas dos preguntas. ¿Qué tanto sabemos del fenómeno en términos generales y qué estrategias estamos implementando para afianzar las trayectorias educativas que pueden verse amenazadas? Siguiente, por favor, Santiago. En el ámbito todavía de las conceptualizaciones, eh, hay una primera idea que es o da cuenta de la trayectoria educativa como un concepto propio de un sistema, en este caso el sistema educativo, ¿no? Y el sistema, como política pública, define un itinerario o prevé un itinerario para que los estudiantes crucen el sistema, ¿no? Transiten por el sistema. Por lo tanto, el primer concepto desde esa perspectiva es más bien teórico, ¿no? Si nosotros quisiéramos recitar de memoria el tema trayectoria educativa, podríamos decir la trayectoria educativa es un itinerario previsto que realiza cada estudiante en el sistema educativo y que se inicia en educación parvularia y profundiza en educación media, ¿no? Está todo claro y da cuenta de la formalidad del sistema educativo. Sin embargo, el segundo concepto es que esta idea de trayectoria educativa podríamos referir a una teoría, ¿no? A un concepto teórico, pero que se opone a lo que pasa con el tránsito que los estudiantes hacen por el sistema educativo, y ahí estaríamos hablando ya de trayectorias reales, las que no necesariamente y las que no en todos los casos coinciden, ¿no? También algunos otros autores hablan de trayectorias educativas lineales. Entonces podríamos decir que existen, desde el punto de vista conceptual, trayectorias educativas teóricas y trayectorias educativas reales. Y por otro lado, podríamos decir también que hay trayectorias educativas lineales y trayectorias educativas interrumpidas o fallidas. Entonces, hay una oposición ahí entre lo que el sistema, la sociedad, pretende, prevé y lo que pasa en la realidad. Para que finalmente veamos el concepto visto desde el punto de vista formativo. Desde el punto de vista formativo, lo que podemos decir es que la trayectoria educativa, en cualquiera de los dos casos anteriores, desde el punto de vista de la definición teórica y de la definición de realidad, es un componente del proyecto de vida. Es decir, la familia, la sociedad, integra a sus hijos, a sus hijas, a un sistema educativo porque pretende que pase algo con ellos. Entonces, hay un acuerdo en ese sentido. Y la familia se hace a cargo de ese acuerdo social y que es bueno que los estudiantes entren a un sistema y terminen. Por lo tanto, lo que está puesto de relieve es el proyecto de vida. Por algo nosotros, como familia, o las familias con las que trabajamos, integramos a nuestros estudiantes al sistema educativo. Es uno de los ejes del proyecto de vida. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos y lo que tenemos que enfatizar en nuestra práctica educativa y de orientación o formativa, como quieran llamarla diariamente, es estar siempre pendiente de qué está ocurriendo con la disposición y la capacidad de agencia de nuestros estudiantes para conseguir esos objetivos. Esa es la mirada del tema trayectoria educativa desde el punto de vista humano, si ustedes quieren decirlo, ¿no? Desde el punto de vista formativo. Y la siguiente, ahí continuamos con Sandra.
Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a los que se han ido incorporando de a poco. Bueno, como bien menciona Rafael, este tema de las trayectorias educativas, y lo dijimos al inicio de la presentación, es una temática que nos urge atender, no solamente desde la educación básica, educación parvularia, sino que en el proyecto de vida que tiene este estudiante que se prolonga hacia educación media y posteriormente hacia educación superior. Todos quisiéramos, todas y todos quisiéramos que nuestros niños, niñas y adolescentes presentaran trayectorias continuas que se denominan, o directas o lineales, ¿cierto? Porque sería como el ideal de la formación. Muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes sí lo logran, acompañado de una serie de factores que favorecen o bien obstaculizan este proceso. Entendida estas trayectorias, ¿cierto? Como el recorrido que debe realizar el estudiante desde que se inicia en educación parvularia hasta que ojalá se titule y egrese de una profesión y luego se incorpore al ámbito laboral. La UNICEF, como organización, está muy preocupada de este tema y nosotros como profesores y profesoras, como orientadores y orientadoras, también debiéramos no solo preocuparnos, sino que ocuparnos. UNICEF tiene un programa que justamente se denomina Trayectorias Educativas, que apoya el trabajo que se realiza al interior de ciertos países, ya países que de la OCDE y que están fuera de la OCDE y que están con bastantes problemas en este ámbito. Chile, si bien no tiene una deserción tan alta comparada con otros países, sí pudimos ver, ¿cierto? De acuerdo a las cifras que nos dio Rafael, son relativamente alarmantes. ¿Qué debiera ocuparnos hoy día? Que nosotros como escuela, como establecimiento educativo, logremos aportar para apoyar un proceso de trayectoria, primero que sea completa, ya que nuestro estudiante ingrese a educación parvularia, que es fundamental, los primeros años del desarrollo para la formación de este niño y de esta niña y futuro ciudadano y ciudadana, que avance en educación básica y luego realice cierto su educación media y ojalá tenga un avance también, un recorrido hacia la educación superior, independiente del tipo de educación superior en la cual él se va a insertar. ¿Ya? Centro de formación técnica, instituto profesional, universidad, Fuerzas Armadas, etcétera. Lo importante es que continúe con ese proyecto de vida que mencionaba Rafael. Además de que sean completas, sean continuas, que no haya tantas salidas intermedias o abandonos o deserciones. Nosotros en educación básica se ve menos, pero en educación media y en el tránsito entre educación básica y educación media, también podemos observar que hay algunos abandonos o deserción del sistema educativo, que hoy día está muy tentador, ¿cierto? Vemos mucho, por ejemplo, el homeschooling, o las escuelas libres que se denominan, ¿cierto? U otro tipo, o simplemente el estudiante se pretende formar solo o con algunas ayudas de tutorías personalizadas y luego dan exámenes libres. Esta forma puede ser, es viable, pero en definitiva no le permite una serie de otras favorecedores, como tiene que ver con el desarrollo emocional, el desarrollo social, el aprender a vivir en convivencia, en comunidad, aprender a ser ciudadano o ciudadana, que se aprende fundamentalmente en los colectivos, ¿cierto? Los colectivos sociales y la escuela, primero la familia y luego la escuela, son las unidades primarias que nos permiten desarrollarnos en estos ámbitos y lograr también desenvolvernos como para poder ser bastante asertivos en la defensa de nuestros derechos, pero también en la realización de nuestros deberes. Por lo tanto, es muy importante que estas eh, trayectorias no solamente estén completas, sino que sean continuas. Ojalá evitar la menor cantidad de espacios, ¿cierto?, entre cursos al interior del mismo año escolar. Y por supuesto debe ser de calidad, ya como un deber último de la escuela y de la educación, es que esta educación sea de calidad, sea equitativa, ¿cierto? Sea inclusiva, que favorezca el aprendizaje, que favorezca la participación de todo el estudiantado, independiente de las condiciones o de las características en las cuales ellos y ellas se encuentran. Por lo tanto, nosotros como escuela, y como orientadores y orientadoras, debiéramos dar cuenta de un proceso orientador que favorezca el proyecto de vida, que favorezca la intencionalidad
de una formación completa, continua y de calidad, en la cual el estudiante se vea realmente motivado y motivada para avanzar, ¿cierto?, en su trayectoria educativa de la manera más lineal posible. Entendemos que, y los vamos a ver a continuación, existen algunos factores que van a influir, ya sea, gracias Santiago, de manera positiva o negativa, ¿cierto?, dependiendo de la valencia del factor, porque el factor en sí mismo no la tiene. Por ejemplo, vamos aquí a ver este cuadro y podemos ver algunos factores que están distribuidos sin por ello ser tan propios de cada uno de estos compartimentos, ¿cierto? No lo podemos ver como compartimento estanco, porque, por ejemplo, cuando hablamos de nutrición y salud, si bien es propio del estudiante, vamos a hablar de la persona, claramente está relacionado con el nivel socioeconómico de las familias, y también está relacionado con las políticas educativas, si estamos formando familias con conocimiento, ¿cierto?, para que realmente puedan nutrir y otorgar la salud adecuada de estos niños y de estas niñas. Y esto tiene que ver que esta es una visión, y la debiéramos tener así en cuenta, intersectorial. Ya no podemos ver cada uno de los factores de manera aislada, sino que lo debemos tampoco como un continuo necesariamente, porque aquí vamos a encontrar elementos que se van a ir cruzando en el proceso evolutivo de desarrollo de la persona, que luego lo vamos a ejemplificar con un modelo que a lo mejor ustedes ya lo han visto, que es el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner. Como hablaba o mencionaba recién Rafael, ausentismo crónico es una situación de la persona, pero tampoco lo podemos ver o analizar de manera aislada. Tenemos que ver, por ejemplo, qué pasa con el capital cultural de las familias, que favorece otro tipo de acciones y no la educación formal de nuestros niños y niñas. Muchos de nuestros niños, también de nuestros adolescentes, vemos que están optando por actividades que no son tan alineadas con las etapas formativas, ¿cierto? Que están incurriendo en algunas acciones delictuales, el tema que mencionamos más abajo respecto del consumo de drogas y alcohol, ¿cierto? Son elementos que están debilitando a la escuela de algún modo y a su carácter formativo, no solamente para el estudiante, sino que también para la familia de este estudiante. El rezago escolar y la repitencia, que con eso lleva aparejado una, una imagen de sí mismo bastante más malograda, bastante negativa, ¿cierto? Una percepción de autoeficacia que también está descendida, y lo más probable es que esto vaya aparejado, ¿cierto?, con otras ideas. Si vemos lo que tiene que ver con la columna de familia, hay elementos importantes y que tiene que ver con, por ejemplo, con la valoración de la educación. De qué manera hoy día eh, la familia, perdón, observa, mira, valora el rol educativo que tiene la escuela, y en realidad pasa a ser un coayudante, ¿cierto? Un colaborador en la misión formativa y no un antagonista en la misión formativa. Cuando tenemos una familia que no considera que la escuela o el paso por la educación formal sea realmente una oportunidad de desarrollo y de crecimiento, sino que por el contrario lo observa como una limitación, ¿ya? O al menos una limitación inmediata, sin mirar en la mediatez, ¿cierto? Podemos verlo como un importante obstaculizador. La estabilidad emocional de la familia, que también tiene que ver con esta valoración que se tiene de sí mismo o de sí misma. Muchos de nuestros estudiantes en enseñanza media y luego que egresan y avanzan hacia la educación superior son los primeros profesionales de algunos grupos familiares, y todavía lo estamos viendo. Esto era muy extraño, ¿cierto?, hace 40 años atrás, pero sigue siéndolo en algunos entornos, que gracias a algunos mecanismos, ¿cierto?, estatales pueden acceder hoy día a la gratuidad, ¿cierto?, el acceso equitativo a través del programa PASE u otros sistemas le permiten a muchos estudiantes avanzar hacia la educación superior cuando en algún minuto no se podía. Pero si miramos, ¿cierto?, escarbamos un poquito en la historia de ese estudiante, vemos vacíos previos. Vemos deserción en algún minuto, vemos repitencias también, y claramente eso se va también a observar o se va a concretizar en una educación superior que tampoco va a ser tan continua, va a ser atropellada. Y en relación al entorno educativo, bueno, importantísimo la articulación, y eso lo podemos trabajar nosotros, articulación entre educación básica y media.
un grupo de estudiantes que se ve muy impactado con este proceso de desarticulación, ¿cierto? Y no de articulación, son los estudiantes que emigran, por ejemplo, de zonas rurales y avanzan a escuelas de zonas rurales y avanzan hacia liceos urbanos. Se ha visto que la cantidad de rezago y de deserción y de abandono es mucho más alta en aquellos estudiantes que han migrado desde la educación, desde la ruralidad hacia el sector urbano, que aquellos estudiantes que ingresan de otras escuelas, también educación media, pero dentro del mismo sector urbano. Por lo tanto, ahí estamos viendo un nicho importante que desde la orientación debemos abordar y debemos tratar de resolver como problemática. Las expectativas, importantísimo, el techo que le pongamos a nuestros estudiantes, la verdad es que no debiéramos poner techo, ¿cierto? Siempre un piso y a partir de eso avanzar. El piso también es flexible porque va a depender de las características de ingreso de nuestros estudiantes y ahí vienen las acciones remediales que como escuela podamos realizar, implementar para que todos puedan ir avanzando dentro de sus propias características, dentro de sus propias posibilidades. Y es así que vamos a ver cómo estos sistemas, y te pediría, Santiago, que avancemos, perdón, devuélvete un poquito y que voy a puntualizar con la variable género. La variable género todavía sigue siendo una variable importantísima en todo orden de cosas. Sabemos que en este ámbito la intersectorialidad, perdón, es fundamental. Ser mujer, estar en situación de vulnerabilidad social y económica, estar en una situación de discapacidad, claramente y ser migrante tiene 4 condicionantes que limitan mucho más que en otras características. Por lo tanto, una persona que es de género mujer, que además presenta estas condiciones, lo más probable es que se vea mucho más impactada frente a la trayectoria educativa y que claramente en relación a otro grupo no vaya a avanzar de manera adecuada y probablemente no siga avanzando, que es lo grave, ¿cierto? Es el gran problema. Ahora sí, Santiago, gracias. Bueno, podemos entender un poco lo que yo les mencioné hace la diapositiva anterior, que tiene que ver con factores. ¿De qué manera estos factores están ejecutados por personas, cierto? Y aquí en este modelo, que es el que yo les menciono, podemos ver que las trayectorias educativas de los niños, niñas y adolescentes son el resultado de la interacción sistémica. No podemos pensar en linealidades, como le mencionaba, sino que son sistemas y subsistemas que están en interacción continua, interacción permanente. Tenemos un microsistema que está formado por el niño, por la familia y por la escuela. Ya vimos, ¿cierto?, hace un ratito cómo este estudiante que tiene ciertas características nutricionales, que su cerebro se ha formado en una familia con ciertas potencialidades, ¿cierto?, lo va a llevar a tomar ciertas decisiones, a avanzar de alguna forma determinada en su proceso educativo. En este microsistema tenemos a este estudiante, mujer, hombre, tenemos otra condición, tenemos la familia, tenemos la escuela y cómo éstas se intersectan para poder lograr el desarrollo integral y en este caso el avance en estas trayectorias educativas. Posteriormente tenemos el mesosistema que está conformado por el vecindario, que está conformado, por ejemplo, por el trabajo de los padres y madres, si tienen un trabajo formal, si tienen trabajos informales, si tienen otra forma de ganarse el sustento económico, ¿cierto?, de la familia. Claramente eso implica valores, eso implica ciertos principios, implican también horarios, regularidades, rutinas, hábitos que claramente van a permear en este microsistema. Posteriormente tenemos el exosistema que está conformado por la comuna, por ejemplo, en la que está inserta. Es distinto ser de Santiago Centro que ser de Viña del Mar, que ser de Calera, ¿cierto?, que ser de Puente Alto, que ser de Las Condes. Por lo tanto, está marcado por un tema territorial, está marcado por mayor o menor migración, tipo de migrantes también, nacionalidades, ¿cierto?, posibilidades de acceso a escuelas regulares, a escuelas, colegios particulares subvencionados, particulares pagados, ¿cierto? Universidades, por lo tanto, eso también va a impactar. Y por último tenemos, no por último, de manera penúltima, tenemos el macrosistema que está conformado con las políticas públicas, el gobierno, el Estado y más adelante todavía podemos pensar, ¿cierto?, en la globalización en su totalidad, las demandas
externas, temas económicos hoy día que no están impactando la subida o no bajada del dólar y del euro, que si bien uno lo ve como tan grandioso, claramente se ve en nuestro presupuesto mensual impactado, el subir o no bajar los precios de la luz, la salud, los planes, FONASA, ISAPRE, todos estos elementos que son externos están impactando mucho en las decisiones que podemos tomar y que en alguna manera nos condicionan muchas veces para tomar una u otra decisión, no vemos salida. Y por último, el cronosistema, que es un elemento que se incorpora a este modelo que tiene que ver con la etapa de vida. Es distinto que un padre o una madre, por ejemplo, abandone tal vez a un hijo cuando nace, lo deja para ser adoptado, a que ese hijo o hija sea retirado a los 5 o 6 años por vulneración de derechos o más adelante. Por lo tanto, la edad es muy importante en relación a los hitos que van ocurriendo. Por lo tanto, es muy distinto que haya un abandono en educación parvularia, que es fundamental, a que haya un abandono en cuarto básico, o posteriormente en segundo medio, por último en cuarto medio, porque va a impactar significativamente, pero de forma diferente, y vamos a tener cada vez menos posibilidades de que este estudiante logre compensar el rezago. Por lo tanto, es muy necesario tomar en cuenta todos estos elementos que parecen teóricos, pero si nos damos cuenta, no son teóricos, son de la vida diaria, son lo que uno convive y que nosotros como orientadores y orientadoras podemos tomar como temas. Y te pediría, y con esto cierro esta idea, Santiago, si te puedes devolver a la de los factores. Y si pensamos en temas de orientación, cada uno de estos puede ser un tema de orientación. Y estamos trabajando trayectorias al interior de nuestro establecimiento. Gracias, Santiago. Ahora sí, avanzar a esa. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Eso. Esta lámina en nuestra conversación, en nuestra reflexión con Sandra, al pensar el tema y pensar en este webinar, esta lámina constituye, si ustedes quieren, un gozne, ¿cierto?, entre el análisis que hemos hecho hasta acá, y hacer conceptual en general, o teórico y de modelos, que explican el fenómeno de la trayectoria educativa, y aquello de lo cual nosotros podemos hacernos cargo. Ese es el sentido de este gráfico. En el contexto sociocultural y económico, efectivamente, están esos anillos del modelo ecológico que fue definiendo Sandra, pero ya desde la perspectiva del proceso propio de la trayectoria educativa y su sustentación desde el punto de vista formativo, educativo, en las etapas del crecimiento y el desarrollo que está viviendo cada una y cada uno de nuestros estudiantes, y sobre todo en el proceso de desarrollo vocacional y configuración del proyecto de vida, son los aspectos propios del microsistema. De esto nosotros nos podemos hacer cargo, ¿cierto? Eh, no estamos en el ámbito de las decisiones sobre leyes, sobre políticas en general. Estamos en este otro mundo, en el micro mundo de la educación, y por lo tanto podemos ser efectivos, podemos ser eficaces y finalmente podemos impactar en la trayectoria educativa en la medida en que nos preocupamos con estos dos flechas, ejes, procesos, pero también por ahí algunos autores, un autor en particular de torrentes, ¿no? De los ríos, de los cauces que cruzan la vida de cada una y cada uno de nosotros. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro ámbito de acción, y desde ahí efectivamente podemos impactar en la trayectoria educativa y obviamente en una vida de mayor calidad a nivel general. ¿Cuánto sabemos y qué estamos haciendo? Antes de eso, ¿cuánto sabemos y qué estamos haciendo eh, metodológicamente, pero desde una perspectiva estratégica, respecto de atender los factores que amenazan la trayectoria educativa en la educación básica, o antes la educación parvularia, educación básica y educación media? Eso tiene que ver con qué está ocurriendo con la vida de nuestros estudiantes en estas etapas del desarrollo. Y a la vez, ¿qué sabemos y qué está ocurriendo con el desarrollo vocacional y la configuración del proyecto de vida de nuestros estudiantes?
Aquí aparece incluso un concepto que nosotros no lo presentamos en profundidad, pero aparece un concepto que es el concepto de transición. La trayectoria educativa, si bien en general es un proceso lineal, obviamente que tiene partes, esas partes elementales, formales, que son la educación parvularia, básica y media. Pero en ese mismo proceso hay transiciones, algunas de ellas las explicaba Sandra, por ejemplo, pasar de la educación básica a la educación media, pasar del segundo medio al tercero medio. Entonces, hay transiciones que son importantes de atender desde el punto de vista estratégico y metodológico. También alguna vez oí, lo cito como una fuente así muy testimonial, oí un orientador que decía que una de las tareas clave del orientador y la orientadora son las transiciones, es trabajar las transiciones, es decir, tomar de la mano o ayudar a las personas a dar el paso para la etapa que sigue. Que eso es justamente el momento clave del proyecto de vida y en este caso el desarrollo vocacional. Así que vamos ahora justamente a revisar un conjunto de estrategias metodológicas para de alguna manera enfrentar, encarar las amenazas del proyecto de vida y de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Bueno, como posibles estrategias que podemos incorporar en nuestro quehacer como orientador al interior del establecimiento, aquí hay algunas ideas que son bastante robustas en el sentido de que van a abarcar a toda la comunidad educativa. Ya no podemos pensar que este es un trabajo solamente del orientador, de la orientadora, y solo del equipo de gestión, sino que en ella tenemos que embarcarnos todos los profesionales, todas las personas, toda la comunidad, padres, madres también, apoderados, estudiantes, ¿cierto? Para tomar ciertas decisiones e ir construyendo en definitiva comunidad. Una comunidad de aprendizaje, una escuela que aprende constantemente, que eso es fundamental. Por ejemplo, una manera de poder lograr asegurarnos de alguna forma que existan estas trayectorias continuas tiene que ver con el desarrollo de un currículum integrado. Hoy día el currículum en espiral, por ejemplo, es una forma que nos permite ir engarzando, ¿cierto? Concatenando algunos esfuerzos con distintas asignaturas, con los diferentes cursos para poder ir avanzando progresivamente en este proceso. Aquí la idea es poder, por ejemplo, generar una asignatura que sea un hilo conductor desde educación parvularia hasta educación media y que apoye, ¿cierto?, este proceso, que no solamente sea la orientación, sino que la facultad que tienen algunos establecimientos, los establecimientos de poder movilizar su propio currículum. Y que vaya orientando en el desarrollo de ciertas habilidades, conocimientos, destrezas, en virtud de los principios que tiene y los propósitos que tiene el establecimiento. La orientación es fundamental, decíamos, y es un apoyo ojalá personalizado. Pero también sabemos que existen varios modelos de orientación que los podemos ir institucionalizando en nuestro establecimiento, desde el trabajo de counseling, que tiene que ver con esta asesoría personalizada, hasta el trabajo de programas o proyectos en los cuales vamos a trabajar en conjunto con varios cursos, con distintos niveles, por ejemplo. A lo mejor podemos distribuir la escuela en ciclos, educación parvularia, primer ciclo, segundo ciclo básico y luego enseñanza media, para poder generar proyectos que impacten y que motiven desde el interés, del compromiso de los estudiantes, y por eso es fundamental que no solamente nazcan o emerjan de los profesores o profesoras, sino que también de manera colaborativa con el estudiantado. Importantísimo, decíamos, en este modelo ecológico, ¿cierto?, es la participación de toda la comunidad. Y la escuela se tiene que abrir a la comunidad, al contexto en el cual se encuentra. Debe ser, de alguna manera, un motor que permita movilizar el accionar de la comuna, del sector, ¿cierto?, en el cual está emplazado ese establecimiento educacional y no debiera vivir como una isla, ¿cierto? Porque claramente se está nutriendo de la ciudadanos, de los niños y de las niñas, de los sectores aledaños. Por lo tanto, deberá ser también el motor de vida, el motor que permita que esta comunidad tenga ciertas energías para poder crecer, incluso como sector, como un espacio de formación.
La siguiente, por favor. Ahí va. Las evaluaciones. El decreto 67 es una gran oportunidad, ¿ya? Y no solamente lo tenemos que considerar desde las asignaturas disciplinares, sino que también desde la orientación. Cómo nosotros podemos organizar un trabajo en el cual se vele por que haya un acompañamiento continuo, evaluaciones y retroalimentación directa al trabajo del estudiante, pero también al trabajo del profesor. Y aquí tienen sentido las comunidades de aprendizaje, de qué modo se están haciendo que se está haciendo al interior de la escuela un trabajo de retroalimentación continua de lo que está haciendo el profesor y la profesora al interior del establecimiento, entendido que el docente es el primer orientador del establecimiento. Por el hecho de serlo, ya estamos siendo orientadores. Necesitamos necesariamente tener un título, pero claramente si tenemos orientación en el establecimiento nos vamos a poder empoderar mucho más de las funciones y de las acciones. Hablábamos recién de la importancia de la transición, ¿cierto? De qué manera podemos generar, articular un proceso eficiente, explícito de articulación entre nivel de transición 2 y primero básico, entre cuarto y quinto básico, que son los niveles de cambio que van también asociados a cambios en el desarrollo intelectual, emocional, social de nuestros niños y niñas, de octavo a primero medio y luego tercero y cuarto medio. Claramente pasan a ser unas islas, el corte que se produce en términos del desarrollo evolutivo de los estudiantes en estos hitos también tiene que ver con un concepto neurobiológico que tiene que estar relacionado con las podas sinápticas. Por lo tanto, el niño que pasa de kinder a primero básico no es el mismo niño que ingresó en marzo a kinder. Ha habido un proceso ahí de cambio neurobiológico que es importante de considerar y claramente fomentar las habilidades socioemocionales, que eso debiera ser transversal a todo el proceso formativo. Todos los profesores debiéramos darnos una instancia para poder trabajar desde el lenguaje, desde la matemática, desde las ciencias, además obviamente desde la orientación, el desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo de autocuidado, tanto para la comunidad escolar, entendido los profesores, los equipos de gestión, padres y madres, pero sobre todo nuestros estudiantes, donde nosotros vamos a ser modelos en cuales vamos a mostrar, ¿cierto? Cómo actuar, cómo responder frente a situaciones tal vez críticas o de necesidad de control. Entonces, gestión de emociones, el control de las situaciones, que también tiene que ver con una función ejecutiva, es importante que lo vayamos desarrollando. Rafael. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Vamos a ver y a terminar estos criterios para el diseño de estrategias metodológicas. Con dos más bien de orden justamente más didáctico. Por ejemplo, Sandra comentaba hace unos minutos este criterio de integración curricular. Esa integración curricular es posible que se dé desde el punto de vista o desde una perspectiva horizontal, ¿cierto? Durante un semestre, un año, entonces yo miro qué pasa con la articulación, con el resto de asignaturas, mirando horizontalmente hacia los lados. Pero en este sentido, como las trayectorias educativas son procesos que cruzan la vida de los estudiantes y la vida del sistema en plazos largos, podemos a lo mejor desarrollar alguna innovación desde el punto de vista de estrategias metodológicas que acompañen la trayectoria educativa durante un periodo largo. Entonces ahí hay un ejemplo solamente, ¿no? Por ejemplo, desde quinto básico hasta segundo medio. Obviamente, necesariamente van a haber planificaciones anuales de las actividades, pero la concepción o el sentido más general sería acompañar el desarrollo de trayectoria desde quinto a segundo medio. Es un ejemplo. Y los objetivos de aprendizaje son los objetivos de los que dispone el currículum, en este caso las bases curriculares de orientación. Es decir, no hay mucho que inventar. Y ustedes pueden observar si agrupan, pueden hacer el ejercicio con otros objetivos de aprendizaje, si agrupan objetivos de aprendizaje eh, y los ven en términos transversales, entre quinto, básico y segundo medio, vamos a ver que se pueden dar estos conceptos de coherencia, de continuidad, de profundización y de complejidad. Esos son los objetivos de aprendizaje que están presentes en las bases curriculares.
Por eso les digo, está en el fondo está el material, la materia, como para que nosotros miremos este apoyo de acompañamiento y orientación de trayectoria desde la perspectiva curricular, de manera horizontal, pero también de manera longitudinal, tomando periodos de tiempo más o menos largos. Y ahí con negrita destacamos justamente esos núcleos que hacen que efectivamente en el liceo podamos tener estrategias de largo aliento, que son conceptos que van usando cada año. Autonomía, perseverancia, aprendizaje, intereses, metas, organización, información, capacidades, proyecto personal, desafío, perseverancia. ¿Se fijan? Es posible. Aquí hay una cuestión bien importante que señalar. Estamos acá trabajando con el eje temático trabajo escolar, que así se llama, ustedes saben, de primero básico a sexto básico. Y la proyección de este eje temático en las bases curriculares de séptimo y segundo medio se llama gestión y proyección del aprendizaje. Pero hay una línea que los une, ¿no? Del mismo modo, ustedes pueden tomar otro eje cualquiera, en este caso podría ser crecimiento personal. Si tuviéramos que identificar ejes temáticos apropiados para darle soporte al desarrollo de trayectorias educativas continuas, lineales, efectivamente podríamos identificar que trabajo escolar y gestión de previsión de aprendizaje por una parte y crecimiento personal son ejes temáticos muy apropiados. Y en la siguiente, el otro criterio o la otra estrategia de orden metodológico es utilizar preferentemente recursos de autoaprendizaje que promuevan en las estudiantes y en los estudiantes el empoderamiento con estas trayectorias que ellos van a desarrollar o están desarrollando en el sistema educativo, ¿no? Empoderamiento, autonomía, responsabilidad son conceptos claves que debiéramos trabajar desde el punto de vista metodológico. Eh, y ahí pusimos algunos materiales que existen, ¿no? En los establecimientos educativos generalmente se crean materiales, hay algunos que son muy, muy buenos porque surgen desde los contextos propios de cada establecimiento, por lo tanto son muy pertinentes. Y también hay otros recursos que distintas instituciones han ido desarrollando y que están puestos a disposición de ustedes. Ahí destacamos dos, pero de un conjunto bastante amplio de fichas técnicas de apoyo a las profesoras y profesores jefes de la asignatura de orientación, que editó justamente Alianza Pedro Valdivia desde hace algunos años hasta ahora, que están disponibles justamente en la plataforma de Alianza Pedro Valdivia para los establecimientos que están adscritos a ella, ¿no? Ahí pusimos dos, pero efectivamente hay muchos otros materiales y fichas relacionadas con este tema. O por otra parte, en los últimos 4 o 5 años, desde el financiamiento público de recursos apropiados a este tema, hay un set de guías de aprendizaje de orientación eh, que van desde séptimo básico hasta cuarto medio, incluso algunas, que se refieren a las trayectorias educativas. Están en las referencias, que es la última hoja de la lámina, de la PPT, ahí ustedes pueden ver las fuentes para poder conseguir. Y para finalizar, tenemos un conjunto de preguntas, que es el checklist que podemos hacer al establecimiento, para darnos cuenta si en nuestra institución se trabaja con enfoque de trayectoria educativa. En este sentido último que hemos estado conversando, es decir, desde la preocupación por la trayectoria que eh, desarrollan las estudiantes y los estudiantes en el propio colegio, ¿no? Y por lo tanto, donde podemos efectivamente medir nuestro grado de responsabilidad, de preocupación y ocupación sobre este tema. Es como, perdón, es como la prueba de la blancura, ¿no? Había una publicidad que se refería a la prueba de la blancura. De repente, si estas preguntas que están ahí a la vista de ustedes tienen todas check, efectivamente podríamos decir, nuestro establecimiento trabaja con enfoque de trayectoria educativa, nos estamos preocupando
y por lo tanto esperamos que se modifiquen en algún momento esos datos que veíamos en la primera lámina. Por ejemplo, mirar, eh, mirar con detención y con ojos críticos también si todas y todos los docentes, falta una E ahí, están comprometidos con el desarrollo de trayectorias continuas de los estudiantes. Pero más aún, y si contribuyen a tal cometido desde sus asignaturas, porque efectivamente el compromiso por la trayectoria educativa puede ser un tema solo de discurso, solo de declaración. La idea es ver qué hacen los docentes y las docentes en sus asignaturas justamente para demostrar este compromiso. Segundo, si las profesoras y profesores jefes en particular y los orientadores también cuentan con competencias profesionales apropiadas para desempeñar un rol de orientación y acompañamiento durante la trayectoria educativa que los estudiantes describen en el paso por la escuela o por el liceo. Otra pregunta para hacer ahí el análisis es si el mismo liceo le ofrece a los estudiantes que recién ingresan expectativas que le permitan al estudiante mantenerse en el establecimiento y obviamente egresar. ¿Qué sentido le da a que los estudiantes vayan cada día al colegio? ¿Qué expectativas están presentes para movilizar las propias capacidades de los estudiantes en el cumplimiento de su trayectoria? La siguiente, y tenemos 3 preguntas más ya para finalizar. El equipo directivo, es otra pregunta. Si el equipo directivo y los docentes implementan estrategias efectivas para evitar la deserción escolar. Y esta no es una pregunta que está en el aire o puede surgir de la creatividad de quienes estamos preocupados por este tema, sino que es uno de los estándares indicativos de desempeño, ¿no? Que tienen con número y código, ustedes saben. El estándar indicativo de desempeño 6.4 es textual, yo lo transcribí ahí de manera textual. Y lo mismo, hay otro estándar indicativo de desempeño que formula así: el equipo directivo y los docentes transmiten altas expectativas a los estudiantes y las orientan y apoyan en la toma de decisiones sobre su futuro. Es decir, más allá de las intenciones de las declaraciones, estos son estándares que efectivamente miden la efectividad o eficacia del establecimiento en el ámbito de la trayectoria educativa. Y finalmente, hay un aspecto que no es menor, porque efectivamente muchas de las estrategias que se implementan se sustentan en distintos tipos de recursos. En primer lugar, recurso humano, profesional. Y la pregunta es si el establecimiento educativo donde usted trabaja cuenta y pone a disposición recursos humanos, materiales, financieros, suficientes para implementar programas de orientación vocacional, ¿no? Desarrollo de la autoestima académica, educación socioemocional, resiliencia y proyectos de vida tendientes a la prevención de las amenazas de trayectorias educativas continuas. Ahí tienen, si ustedes animan, un checklist para mirar el colegio, analizarlo y darse cuenta en qué situación estás y cuánto queda como para implementar y efectivamente responsabilizarse por este tema en términos reales. Y eso es, finalmente tenemos la referencia. eh, no sé si me imagino ahí, Santiago, que Sí, han llegado ahí se muchas, pone a disposición también de los participantes para que los tengan los sí. referentes. Sí, de ahí Eso es. vamos a enfatizar dónde quedan alojado el material, pero claro, antes agradecerte a ti, Rafael, también obviamente Sandra por la claridad de la presentación. Ya han llegado algunas preguntas para que en estos breves minutos podamos ahí discutir algunos aspectos. Por un lado, ¿cierto? Nos comentaron frente a estas cifras que ustedes mencionaron al inicio, ¿no? Esta gran cantidad de estudiantes que están fuera del sistema. No sé si hay datos acerca del entorno rural, urbano, qué condiciones quizás sociodemográficas, a lo mejor se puede ahí un poquito más detallar acerca de aquello. Hay una fuente en este minuto que es importante porque eh, es la preocupación que hoy día se demuestra por el tema, que es el Observatorio de Trayectoria Educativa. ¿Ya? Entonces, en particular, habría que visitar la página. eh,
se puede googlear, no sé exactamente la extensión de la página, pero pueden colocar observatorio de trayectorias educativas. Mm. Sí, también por acá, ¿cierto? Nos preguntan, ¿qué pasa con tercero y cuarto medio que no tienen un currículum organizado de orientación, ¿cierto? ¿Cómo apoyar las trayectorias educativas en relación a estos dos niveles? Bueno, ahí no sé si podemos compartir la respuesta con Sandra. Yo puedo señalar algo porque efectivamente trabajo en ese nivel, pero fundamentalmente en orientación, también en enseñanza media técnico y profesional. Pero hay dos cuestiones que yo sugiero y que las dije, pero ahora a propósito de la pregunta. Me parece que es interesante extender los objetivos de aprendizaje de algunos de los ejes temáticos de segundo medio hacia tercero y cuarto medio. Eso yo creo que se puede hacer, lo hemos comprobado de alguna manera. Y fundamentalmente serían esos dos ejes, crecimiento personal y gestión y proyección del aprendizaje. Si se toman los objetivos de aprendizaje de esos dos ejes, fundamentalmente los objetivos de aprendizaje de primero y segundo medio, que son los mismos, ¿cierto? Es posible desarrollar estrategias en las asignaturas de orientación que cada establecimiento implementa en tercero y cuarto medio. Y la otra sugerencia es el set de 4 guías de orientación vocacional Mm, que formuló la unidad de currículum y evaluación, ¿no? Justamente para suplir la ausencia de curricular de orientación en tercer y cuarto medio. Entonces, esa también ustedes pueden ir a unidad de currículum y evaluación como página, y ahí están disponibles, son 4 guías de orientación para tercer y cuarto medio. Eso para responder de forma directa. Ahora, para responder de una manera más reivindicativa, creo que los orientadores y las orientadoras tenemos que dar y seguir dando ahí la pelea para que en un próximo proceso curricular no deje de estar orientación mm. eh, como propuesta. Sí, y pasando, bueno, también el dato en la plataforma de Alianza PDB, justamente para acompañar esa ausencia de un currículum formal para tercero y cuarto, también hay guías orientadas, ¿cierto?, al estudiante, pero también a orientadores y profesores. Em, También nos pregunta acá Ana, ¿cierto?, ya para ir terminando dentro de las últimas preguntas, ¿cómo apoyamos a los niños y niñas con necesidades educativas especiales en esta lógica también de las trayectorias? Bueno, ahí voy a intervenir, pero voy a tomar un poco la idea de Rafael en relación a la pregunta anterior. Eh, Incorporar en los temas dentro de las asignaturas también es fundamental. Estamos en una etapa de decisión, ¿cierto?, de nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio, que es crucial en muchos casos, aunque sabemos que no están así, pero eso lo sabemos nosotros, pero ellos lo ven de una situación casi dramática. Entonces, los profesores y profesoras de las distintas disciplinas también deberíamos realizar algunas acciones al interior de nuestras clases, de modo de poder apoyar ese tema decisional y que no sea solo parte de la tarea del orientador. Los contactos que podemos realizar con algunas instituciones desde nuestras mismas disciplinas también es una buena forma. Los mismos trabajos que les pedimos, ¿cierto? Que sean trabajos situados, que no sean solo trabajos teóricos, sino que les obliguen a contactarse con el medio, posibles medios ocupacionales o profesionales futuros. Esa puede ser también una idea. Y respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, bueno, tenemos hoy día una oportunidad, digamos, los establecimientos con nuestra ley de inclusión, con el decreto 83, ¿cierto? El mismo decreto 170, en que nos da la posibilidad maravillosa de poder coexistir en un mismo espacio todas las personas independientes de nuestra condición. Entonces, eso ya es una oportunidad y favorece la trayectoria de nuestros estudiantes. De hecho, en un estudio bastante vigente, se observó que aquellos estudiantes que llegan a educación superior que presentan una necesidad educativa especial provienen su mayoría, de hecho, de una muestra de 15 estudiantes que ingresaron, uno solamente pertenecía a una escuela, había estado en escuela especial, pero tampoco toda la formación, y todos los demás en escuelas regulares.
Por lo tanto, el estar en un establecimiento de educación regular por sí mismo ya es una estrategia positiva de desarrollo y de que ellos puedan ir avanzando en sus trayectorias. Poner en marcha, ¿cierto? El decreto 83 es fundamental, hacer adecuaciones, adaptaciones curriculares, importantísimo la capacitación, la formación del profesorado, y que tiene que ir a la mano con lo que hacen las familias. En este mismo estudio se observa, y así lo podemos ratificar en otras instancias, que aquellos estudiantes que lograban llegar a educación superior con una necesidad educativa especial, derivada o no de discapacidad, el apoyo familiar era fundamental. El ejemplo que tenían de las familias era lo primordial y cómo ellos habían alentado todo el proceso educativo de sus hijos y hijas, y fue muy importante. Entonces, también el trabajo mancomunado con la familia es importantísimo de que se lleve a cabo y se intencione. Volver tal vez a los talleres de padres, que en algún minuto, ¿cierto?, los albores de los años 90 se realizaba, que cada vez se han ido realizando menos y que en realidad, si bien en esos minutos, años 80, 70, 80, 90, tenía otro sentido, ¿cierto? Porque el analfabetismo de las familias era importantísimo, hoy día no es tan así, pero sí tenemos un analfabetismo en otros temas, ¿cierto? Temas vinculados a la emocionalidad, temas vinculados al mismo desarrollo, estimulación del desarrollo de los hijos y hijas. Entonces sería importante tal vez retomar esas antiguas prácticas, no por ser antiguas son inapropiadas, sino que por el contrario. Entonces, si pensamos en estos estudiantes, la verdad es que los soportes son para todos los alumnos los mismos. Lo importantísimo es que tenemos que incentivarlo y generar actividades o iniciativas explícitas para que se logren estos apoyos, y así estamos seguros que ellos van a poder avanzar en su trayectoria. Y de hecho, si hablamos de un porcentaje, los estudiantes con necesidades educativas especiales logran trayectorias continuas porcentualmente más altas que aquellos estudiantes que no la presentan, ¿ya? Porque están mucho más enfocados, mucho más orientados a la tarea, y el fin último de la familia es justamente que logre transitar por los distintos niveles escolares. Perfecto. Los últimos dos comentarios, ¿cierto? Para ya ir cerrando la actividad. Joana por ahí nos mencionó si es posible que nos compartan material con test vocacionales. Voy a plantear, ¿cierto? A coordinación de Alianza PDB que el tema de los test vocacionales, la actualización quizá o ideas de test puede ser un tema también a abordar en webinars futuros. Así que Joana, vamos a dejar ahí anotadita esa sugerencia. Y Consuelo nos plantea, buenas tardes, ¿cierto? Profesora Sandra, profesor Rafael, un grato escucharlos, agradece la exposición y consulta. Una de las tareas, a mi parecer, más compleja es asesorar a los profesores de asignatura en lo que respecta el trabajo con orientación. ¿Qué estrategias podrían señalar para asegurar un mejor trabajo con ellos que tributen al apoyo de la trayectoria escolar? Gracias, Consuelo. Ahí es lo que ella pregunta. Así que con ella vamos ahí a cerrar la ronda de preguntas. ¿Cómo entonces Bueno, un articular poco, con profesores? Dale, Sandra. sí, un poco siguiendo la línea de lo que les comentaba hace un ratito, esa es una forma que no los saca de su espacio de confort, ¿cierto? Tampoco les genera tanta tensión, sino que proponerle este tipo de actividades que les permite hacer además vinculación con la comunidad. Entonces ahí estaríamos trabajando dos temas. Y poder intencionar también, por ejemplo, con el área valórica, a lo mejor si es que tienen la asignatura, o fundamentalmente en esa área, pero también lo podemos incorporar, temas vinculados a autoestima, autoconocimiento, autoconcepto, también es bueno. Por ejemplo, si hablamos de biología o de física o en matemáticas, con temáticas que van vinculadas a eso, que ellos les obliguen a leer alguna información relativa, también lo podemos vincular. No es necesario que sea la tradicional actividad de orientación, ¿cierto? Que uno piense en un taller con ciertas actividades. Ya estamos generando una acción orientadora cuando le propiciamos lecturas o le propiciamos análisis de problemáticas al interior de la asignatura, y podría ser una oportunidad en la que vinculemos disciplina con orientación. No sé, Perfecto. Rafael, ¿Sí? estás muteado, Rafael. Hay otra pregunta, en todo caso, me gustaría, estoy de acuerdo con lo que tú planteaste, pero no sé si tenemos un Sí, minuto. sí, de Ángeles. eh, ¿O no? sí, sí, sobre Dale. trayectoria. Hay dos cosas. Una, bien general.
efectivamente, muchos y muchas de los estudiantes que hoy día están en EPCA son jóvenes, y por eso la educación de adultos, la EDA, pasó a llamarse de un tiempo hasta ahora EPJA, educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, hay una cuestión general ahí que analizar y que responsabilizarse como sistema. Muchos de estos jóvenes son jóvenes que el sistema expulsó, digámoslo así, de manera brutal. No se pudo hacer cargo de ellos, ¿no? Y por lo tanto vuelven al sistema en otra instancia. Entonces, yo no sé si en este caso es una segunda oportunidad para esas personas o es una segunda oportunidad para el sistema educativo responder de manera efectiva a sus expectativas y a sus intereses, porque si vuelven al sistema, hay ahí ya un elemento de resiliencia fuerte en ellos, por lo tanto, el sistema no les puede volver a fallar. Eso es como lo primero. ¿Ah? Y lo segundo, que es mucho más práctico, el programa en el cual yo colaboro, que es el programa interdisciplinario de investigación en educación, tiene un conjunto de 4 o 5 materiales destinados a EPCA, a los docentes. Entonces ustedes pueden ir a la página www.pie.cl y se van a bibliografía y ahí están todos esos materiales disponibles sobre evaluación en EPJA, estrategia metodológica, enfoque sociocrítico, investigación-acción. Son 4 o 5 textos que están disponibles, con, con actividades muy concretas y recursos. Perfecto. Recojo ahí las palabras que Julia dejó en el chat. Dice agradecer a los expositores, ¿cierto? Por tan interesante presentación sobre este tema vital de mantener a los estudiantes comprometidos con su aprendizaje y su proyecto de vida, ¿no? Así que agradecerte, Rafael, también obviamente Sandra, muy agradecido